Muy buenas noches y comienza la temporada 2026 del Turismo Pista y estamos con el número 1, lo que es el Turismo Pista, la categoría Show de la República Argentina. Y nuevamente el agradecimiento a todos los sponsors que confían año a año en este 10º año de Sinfonía con el Pista junto al Turismo Pista. Y como siempre, grandes amigos que nos dan una mano en esto de las carreras. La tenemos a Pau, la tenemos a Ámbar colaborando con Sinfonía con el Pista, a su familia, a Lorenzo Escapes y a todos los sponsors. Y nosotros comenzamos este primer programa del 2026 del Turismo Pista disfrutando lo que fueron las series y la gran final de la clase 3 del Turismo Pista, como siempre, presentado por las siguientes empresas. El saludo de Felipe Rey, nos dice todo ok, está para que comience la primera serie de la temporada 2026. Gracias Felipe Rey, a todo el ZP Competición, especialmente al piloto de Guamini por la buena onda de siempre, a él, a Denis, a todo la gran familia, mejor dicho, del Turismo Pista. Se agitaba la verde en el final de la grilla y daba comienzo a la temporada 2026 para la clase 3 del Turismo Pista. Auto verde, y si es auto verde es sinónimo de Benedettis, y eso quiere decir que Franquito de Benedettis se suma esta temporada en el equipo de Daniel Salvi al Turismo Pista. Había hecho la pole, estaba su papá Johnny de Benedettis, cuando lamentablemente en el inicio de la serie Ricky Sali, el piloto de Roque Pérez, se tocaba con Alejandro Martínez, el hermano del Dibu Martínez, y se cerraban todas las chances de tener una buena ubicación en la primera serie, como les decía, en el inicio de la temporada 2026 del Turismo Pista. 45 autos presentó la clase 3 en el Roberto Mouras de La Plata, como siempre, y nos tiene acostumbrado la categoría federal, la categoría Show de la República Argentina, en presentación, en calidad de autos, en espectáculo y por lo más grande que tiene el Turismo Pista, la gran familia que es la familia del Turismo Pista, valga la redundancia de estas palabras. Ahí lo veíamos a el gran Johnny de Benedettis y su hijo, llevando la dinastía del apellido, no quería regalar nada porque de atrás lo traía cerquita nada más y nada menos que Nico Pesucci. Este sí que tiene experiencia en diferentes categorías, que ha corrido en la República Argentina. Un poquito más atrás el de Guamini. Estamos hablando de quién nos daba la bienvenida a la clase 3 del Turismo Pista, Felipe Rey, en el ZP Competición. Un poquito más atrás estaba Dino Casiano con el Citroën DC3. Ahí la mamá de Franquito de Benedettis apoyada en el paredón del Roberto Mouras de La Plata. Y Nico Pesucci dice: este chiquito no me puede ganar. Lo buscaba por un lado, lo buscaba por otro, se tiraba en el curbón, pero Franquito de Benedettis, inmutable, se quería llevar la primera serie del Turismo Pista, máquina número 121, otro de los números históricos de la familia de Benedettis. Y ahí va Franquito de Benedettis haciendo la última curva, el ingreso a la recta para recibir por primera vez en la temporada 2026 en su historial la cuadriculada Juan María Traverso. Mire qué apellido, Traverso la bandera Cuadros. Ahí la vamos a ver cómo cae rendida la trompa del auto de Daniel Salvi, el auto que manejó Franquito de Benedettis, Traverso de Benedettis. ¡Qué apellidos! Y de esta forma Franquito de Benedettis haciendo su debut en la categoría, para la alegría de Johnny, cuando vienen los mecánicos a saludarlos, se llevaba la primera serie de la clase 3 del Turismo Pista temporada 2026, cuando nos saluda la pasada. Como les decía, primera serie de la clase 3 del Turismo Pista, y ahí está la hinchada de la familia de Benedettis. Y le digo que la primera posición para Franco de Benedettis, segundo lugar para Nico Pesucci, tercero arribaba con el Citroën DC3 en una muy buena actuación Dino Casiano. Ahí lo recibe Ariel, uno de los integrantes del Turismo Pista, a buscar el número 1. Nos saluda Franquito de Benedettis y nosotros vamos a charlar con el flamante ganador. Muchas gracias, sí, la verdad es que estaba preocupado por la largada, tengo 2 largadas encima nomás y esta era la tercera, así que bueno, fui muy concentrado. Y bueno, medio como que sea lo que Dios quiera, lo ponés, viste, en vueltas y tratando de que no patine. Por suerte largamos muy bien y pudimos hacer una pequeña diferencia que duró poco porque, bueno, venía Nico Pesucci atrás, que tenía un pilotazo y me traía cortito toda la serie. Así que nada, aguantamos y traté de hacerla rápida para tener una serie más rápida. Pero bueno, a la vez me tenía que cuidar porque en cualquier frenaje se podía tirar. Y en la recta agarraba la succión y se me llenaban los espejos.
Así que, bueno, nada, por suerte aguantamos. Y bueno, mi primera serie en la categoría y ganarla, la verdad que todavía no lo puedo creer. Sí, me esperaba una maniobra de la puerta, digamos, acá al final, pero sabía que Nico es muy responsable, digamos, en el sentido que yo creo que no dejé hueco para que se tire, pero bueno, quizá otro se hubiera tirado, así que agradecerle también a él porque me respetó muy bien. Pero bueno, es una categoría que te lleva todo el día con adrenalina porque sabes que en cualquier frenaje se te pueden tirar. 35 años de trayectoria en venta de autopiezas para automotor nacionales e importados. Thompson 440 y Viaites 1448. Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Decime, ¿tenés el auto y el karting listo, pero te falta la indumentaria? Bienvenidos a T-Racing. Somos tu socio en la pista. Nuestra línea Black para un look sobrio, elegante y profesional, o si no también nuestros clásicos combinados. Calidad y diseño garantizado para todas las categorías del zonal. ¿Vas al cartódromo? Mirá esto. Nuestros buzos Mónaco son ideales para competir. Y también tenemos el Estrella, elegido por sus vibrantes colores y un calce prácticamente perfecto. Y para los mini campeones, también tenemos nuestra línea de buzos infantiles. Tenemos el mejor asesoramiento y precio. Comunicate por WhatsApp o mira nuestra página web donde vas a poder ver nuestro catálogo completo. La bandera verde y se iniciaba la segunda serie de la clase 3 del turismo pista en el Roberto Mouras de La Plata, en una jornada pero muy calurosa, pero los que amamos el automovilismo es automovilismo y hay que saberlo disfrutar. Primero otro que retornaba a la categoría con vasta experiencia en el automovilismo argentino, estamos hablando de Jonathan Baldinelli, seguido de Luciano Farroni. Un poquito más atrás el resto de los pilotos, ahí vemos la máquina amarilla de Leonel Sotro, también integrante del equipo de Daniel Salvi, reacomodándose en la categoría. También estaba el de la capital de la amistad, estamos hablando de Franco Fauré, estaba Felipe Martini, estaba Luciano Viana también teniendo un muy buen fin de semana cuando se les acomoda un poquito el auto a Franco Fauré y lo supera Luciano Viana y el resto de los pilotos que se vienen acomodando un poquito más atrás. Fontana con un auto increíblemente presentado. También estaba Sebastián Di Vela, uno de los esforzados pilotos de la clase 3 del turismo pista. Y ahí vemos las imágenes desde el dron, desde la pista, desde el asfalto del Roberto Mouras, como siempre las imágenes de la CTC Media TV, a quien agradecemos cada fin de semana de turismo pista cuando lamentablemente comenzaba a tener problemas y se quedaba Leonel Sotro. Y ahí lo vemos a
Felipe Martínez, el subcampeón de la categoría, el de Roque Pérez, que lo buscaba por todos lados a Luciano Farroni, el hombre del sur del país, en el equipo de Moreiro, y no lo podía lograr. Ahí vemos la cámara a bordo de Felipe Martínez, como por un lado, por otro, pero no había caso. Luciano cubría todos los lugares. Ahí se quiere meter por dentro, pero la cuerda me queda a mí, dice Luciano Farroni, y intenta mantener la segunda posición. Ahí vemos la cámara a bordo, como ahora sí, por fuera, Felipe Martínez logra el objetivo de acomodarse en el segundo lugar. Ahí cae la cuadriculada Juan María Traverso, que lo declara ganador de la segunda serie a Jonathan Baldinelli. Segundo lugar para Felipe Martínez, el de Roque Pérez. Tercer lugar, Luciano Farroni, pero no llegaba al lugar de la coronación, donde ahora vamos a ver que llega Jonathan Baldinelli. Tenía problemas en la transmisión Luciano Farroni y lo tenían que ir a buscar. Ahí está, el número 1 que lo recibe al ganador de la segunda serie. Estamos hablando de Jonathan Baldinelli. Ahí festeja, saluda al auto, saluda a quien lo llevó la victoria a la primera serie, pero faltaba lo principal. Faltaba el abrazo con su hija, con Juli, y ahí lo vamos a ver cómo esta pequeña, que ya tiene apellido de automovilismo y seguramente debe estar pidiendo un karting, ahí la vemos, va a los brazos de papá, a los brazos del flamante ganador de la segunda serie de la clase 3 del turismo pista. El abrazo, el beso con la familia, soporte fundamental en cada pasión, en esta pasión que es el automovilismo. La verdad que venía tratando de pensar, de ser lo más prolijo posible, de no equivocarme. Farroni venía muy rápido y venía con Felipe atrás, así que contento por lo logrado, por el ritmo del auto, el gran potencial. La verdad que después de estar un año sin actividad, volver y estar así, estoy sobresaltado, increíble. Estoy esperando que suene el despertador porque no lo puedo creer. Así que agradecido con todo el FEBASE Performance, agradecer a Sebi Colombo, a Leito en los carburadores, a mi familia, a Carlito, a todos lo que hacen posible esto. La actitud del auto es buena, la realidad es que después de la segunda vuelta los autos no tenés nada, tenés que ir un prolijito por la cuerda y cada vez vamos para atrás. Pero bueno, la misma circunstancia para todos en general. Trataremos de trabajar para tratar de tener mejor trompa durante toda la carrera, sin disparar mucho la parte trasera, así que vamos a trabajar en eso. Atención, cuando se iniciaba la tercera serie de la clase 3, quien largaba en la pole era el hombre de Pigüel, Longilinio Emanuel Aló. Tenía problemas en un neumático, tenía que entrar a boxes. El ZP en tiempo récord le cambia la rueda delantera derecha y Emanuel Aló tenía que esperar la largada desde el sector de boxes. Todo libre para que picara en punta cuando el rojo se convertía en verde. Federico Stiglitz, el hombre de Jujuy, que largaba y se ubicaba en la primera posición, peleando la segunda posición Federico Armida Alonso, el piloto de Capital Federal, y el de Sá Pereira, Luciano González, uno de los aguerridos pilotos que tiene la clase 3 del turismo pista. Un poquito más atrás el resto de los pilotos. En esta serie debutaba Ramiro de Bonis en el MLS Competición de la Ciudad de Lobería, lo mismo que Nico Benito, el ex campeón, el actual campeón de la clase 1 del turismo pista, haciendo sus primeras armas ahora en la potente clase 3 del turismo pista. Lo mejor para Nico Benito, el hombre de Olavarría. Ahí vemos desde el dron, desde el costado, todas las imágenes para que usted pueda disfrutar de la categoría Show de la República Argentina, como siempre gentileza de la CTC Media TV. Ahí lo vemos a Nico Benito que pisa un poquito el pasto y lo pasa, su compañero de equipo Ramiro de Bonis teniendo un muy buen fin de semana adaptándose a la categoría. Ahí lo vemos a Collazo, también estaba en esta serie Matías Canapino. Ahí lo vemos el hombre del Chevrolet Onix, y Luciano González, que lo buscaba por un lado, lo buscaba por otro. Stiglitz, Federico Armida Alonso, que no quería dejar ningún huequito libre donde se peleen un poquito. Me acomodo yo también, dice. Y ahí lo vemos cuando lamentablemente la máquina número 39 de Marco Flores tenía un despiste y rompía la cubierta delantera derecha justito en la entrada a boxes. A cambiar cubierta Marco Flores, cuando también íbamos a tener otra novedad en la tercera serie. Era la máquina de Marcos con Yu que se despistaba y salto para un lado, salto para el otro, el piloto del Robledo Competición, y lograba volver a la parte gris. Y ahí lo vemos a Emanuel Aló como de atrás venía recuperando posiciones cuando pisa un poquito la tierra, pero mantiene la línea gris, digamos. Matías Canapino, y lo supera
a De Bonis. Y se iba terminando la serie y el ganador iba a ser Federico Stiglitz. Segundo lugar para la máquina número 4, el de Zaperera, Luciano González. Tercero, arribaba Federico Armida Alonso y ahí lo vemos. Cae rendida la cuadriculada Juan María Traverso sobre el capó del auto del Tigre, competición del Tigre Racing de Federico Stiglitz, el piloto de Jujuy, que de esta forma se llevaba con la máquina número 17 la tercera serie temporada 2026 del comienzo de la clase 3 del turismo pista. Ahí llega al número 1 y nosotros charlamos con el ganador de la tercera serie. Creo que Aló tuvo un problema antes de largar, entró a boxe y bueno, sí, como si vos nos facilitó bastante las cosas, pudimos largar bien, quedarnos con el primer lugar y nada, de ahí en más tratar de aguantar. Los chicos venían rápido ahí en el final de la recta, pudimos aguantarlos y nada, y llevarnos la serie. La succión en la recta es clave, esperaremos ahora en la final laburar más en el ritmo, que por ahí los autos se cayeron mucho, está haciendo mucho calor y nada, esperar la carrera es larga, largamos el tercer lugar y nada, esperaremos poder cerrar el fin de lo más adelante que podamos. Repuestos Tato, más de 35 años de trayectoria en venta de autopiezas para automotor nacionales e importados. Somson 440 y Viaites 1448. Y de esta forma, cuando el rojo pasa a verde, se inicia la gran final de la clase 3 del turismo pista. Primera final temporada 2026. Le decimos que 42 son los protagonistas. No podían largar por diferentes motivos Mauro Salvi con el Fiat Argo, Marcelo Chelo Marchese y Jorge Posiel haciendo debutar al Toyota Yaris del equipo de Antolín, el equipo de San Rafael Mendoza. Pero yendo a la carrera, quien picaba en punta era Jonathan Baldinelli, seguido de Franquito de Benedetti. Y ahí vemos cómo ya comenzaban a pelear Hermida Alonso con Luciano Farroni. Y ahí tenemos cómo se van acomodando, se abre el abanico. Y cuando lamentablemente otro toquecito lo dejaba fuera de la gran final a Alejandro Martínez, el hermano del Dibu, como se le dice en el automovilismo, también uno de los collazos, sufría de este roce y lamentablemente quedaban todas las aspiraciones para la próxima carrera. Se les acomodaba un poquito el auto al hombre de Olavarría. Estamos hablando de Nico Pesucci. Por dentro se metía Luciano González y ahí tenemos cámara a bordo de Franco de Benedetti. Se viene Felipe Martini. Ahora cámara a bordo con Felipe Martini, el de Roque Pérez.
Y el agradecimiento por tantas imágenes de adentro, de afuera del dron de pista, a la gente de la CTC Media TV que colabora con Sinfonía, con el Pista cada fin de semana de la categoría show. Y ahí lo vemos por dentro, a los volantazos, Jonathan Baldinelli, por fuera el subcampeón de la categoría, el de Roque Pérez, Felipe Martini, tratando de agarrar la punta de la carrera, un poquito más atrás Luciano González, y el resto de los pilotos se les acomoda poquito el auto a Felipe Martini, y ahí van tratando de llegar a lo primero. Ya Stiglitz se venía, también estaba Luciano González un poquito más atrás. Vemos la máquina del Panterita de Benedetti, el hombre de la ciudad de Necochea. También se hizo presente su papá, el gran Johnny de Benedetti, con su señora acompañándolo en su debut en el turismo pista a Franco de Benedetti, que lo hizo de la mejor manera, teniendo la pole y su primera serie. Ahora lo vemos desde el dron, cómo se van acomodando los cuatro, que comandaba las acciones de la primer final de la clase 3 del turismo pista en el Roberto Mouras de La Plata. Se le mueve un poquito el auto a Jonathan Baldinelli, un leve roce con, ahí lo vamos a ver, con Luciano González, que esto hace que el de Sá Pereira reciba un pase y siga por voces. Lamentablemente, cuando entró Luciano González, ahí está, penalización box, era con Pescari, por eso sufrió la exclusión. Cuando se queda el piloto del ZP Competición, Emanuel Aló, el piloto de la ciudad de Pigüé, tenía que hacer abandono de la carrera, teniendo igualmente un muy buen fin de semana. Ahí está el toque de la polémica del fin de semana. Los dos un poquito pasados, ahí está, se pasa un poquito. Hermida Alonso también viene un poquito desplazándose. Felipe Martini se engancha en los autos y Hermida pierde varias posiciones. Pasa a comandar las acciones Felipe Martini cuando ahí lo supera a Franquito de Benedetti en pista. Iba a llegar en el primer lugar Felipe Martini, ahí cuando van peleando con Franquito de Benedetti, pero luego del toque es analizado por el comisariato deportivo y recibe una sanción de quedar ubicado atrás de Federico Hermida Alonso. Y ahí veíamos cómo seguían las acciones. Por ahora primero Franco de Benedetti, seguido de Felipe Martínez, el subcampeón de la categoría. Un poquito más atrás y a la expectativa Federico Stiglitz, otro que aparecía y de la mejor manera cuando hay un leve rocecito entre los dos primeros. Es el hombre de 9 de julio, estamos hablando de Francisco Martínez, el Fran Martínez, el grande de 9 de julio, teniendo un excelente comienzo de la temporada 2026. Ya lo vemos cámara a bordo como Felipe Martínez se hacía de la punta de la carrera. Ya estaba segundo, máquina número 17 del jujeño Federico Stiglitz. Va a caer la cuadriculada sobre la trompa del auto de Felipe Martínez, pero como le decía, sufría un recargo por el comisariato deportivo. El ganador era el hombre de Jujuy, Federico Stiglitz. Segundo lugar para Franco de Benedetti en su debut en el turismo pista. Tercer lugar, muy meritorio, tercer lugar después de un año de inasistencia, de un año de inactividad para Jonathan Baldinelli. De esta forma veíamos cómo van arribando los pilotos y ahora pasamos a los festejos del podio. Ahí está, en lo más alto del podio, Federico Stiglitz. Franquito de Benedetti festejando con su familia, con la hinchada de la familia de Benedetti. Y ahí lo tenemos a Jonathan Baldinelli con Juli Aupa. De esta forma terminaba la gran final de la clase 3 del turismo pista primera de la temporada 2026. Nosotros vamos a ir a charlar con el ganador de la gran final, Federico Stiglitz, que esto le decía a Sinfonía con el Pista. Ahí vemos cómo siguen festejando los pilotos en el podio. Pasa el dron y ahí lo tenemos a Jonathan Baldinelli con Juli, a Federico Stiglitz con el famoso baño de champán, el baño más lindo de la fiesta del automovilismo. Lo moja a Franquito de Benedetti y, como le decía, la próxima fecha va a ser en Toay, en la provincia de La Pampa, fin de febrero, 1 de marzo. El ganador, esto le decía, Sinfonía con el Pista. La verdad que sí, súper contento. Era una carrera, como voy a decir, para cualquiera. Mucho desgaste, mucha temperatura y nada, bueno, por suerte no nos pudimos llevar la victoria. Sí, después del pace car, que pudimos enfriar un poco todo, que veníamos con bastante temperatura, nada, decidimos atacar las últimas 3 vueltas a todo nada,
quedamos segundo en pista, después bueno, nos enteramos del cargo de Felipe y llevarnos la victoria. Así que nada, súper contento, la primera del año, así que nada, arrancar de esta manera es algo muy bueno. Aprovecho para saludarlo a Joaquín Telo, que es mi ingeniero, que me da una mano gigante. Sí, me venía hablando, tranquilizando, la carrera era muy larga, así que nada, mérito de todo el equipo y de todo ello. Como decís vos, el año pasado no tuvimos mucha suerte, por uno u otro motivo no terminábamos de redondear y nada, este año arrancarlo de esta manera es algo muy lindo.